Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a este nuevo ciclo de Encuentros Top que organizamos en colaboración con la librería Taiga. Y hoy tenemos un largo proyecto para esta tarde. Tenemos un fascinante viaje en el tiempo que nos va a llevar a una de las épocas más decisivas y apasionantes de la historia, como es el Jerusalén del siglo I, como ya conocen, dominado por el Imperio Romano y fue testigo del nacimiento del cristianismo. Este es el contexto histórico, este viaje y el contexto histórico que les quiero traer es el que nos aparece en la novela que presentamos esta tarde, Te he llamado por tu nombre, de Cristian Gálvez. Y a través de sus páginas pues vamos a conocer la historia de Jacob, quien deberá tomar una difícil decisión pues entre el odio heredado o una fe que creía perdida. La novela comienza con Jesús camino hacia la crucifixión y rodeado por amigos y enemigos, y entre esas personas se encuentra el personaje que les mencionaba, Jacob. Es un niño pequeño atrapado entre la fe de su madre, que es seguidora de Jesús, y la violencia defendida por su padre, que era un celote. 40 años después, Jacob ha perdido su fe y sigue el camino violento de los celotes, y durante el dramático asedio a Jerusalén se encuentra en una encrucijada. Debe elegir entre continuar en la senda de la violencia que había heredado de su familia o recuperar aquella fe que conoció en su infancia. En esta tesitura será Lucas el Evangelista quien le ayuda a reencontrarse con ese camino perdido. Buscando información para realizar esta presentación, pues he podido comprobar que la crítica opina de la novela de Cristian Gálvez, que recrea magistralmente ese turbulento periodo histórico. Pues se utiliza un rigor excepcional y una narrativa que nos conecta profundamente con dos momentos claves de la historia, como son la pasión de Cristo, evidentemente, y el asedio de Jerusalén, que fue 4 décadas después. También mencionan la importante presencia de personajes históricos como San Lucas y San Pablo, que nos permite tener un retrato humano de los primeros seguidores de Jesús. Y hace especial mención en el papel que las mujeres tienen en esta historia, porque las retrata con fuerza y protagonismo, y lejos de ser personajes secundarios, pues encarnan la resistencia frente a la adversidad y toman decisiones que pueden afectar a todos los que les rodean. Por tanto, creo que esta novela va a atrapar tanto a los amantes de la historia como a quienes buscan una reflexión profunda sobre la fe o sobre la resiliencia, incluso sobre las decisiones que tomamos en tiempos difíciles, por lo cual yo les animo a leerla. Para charlar con Cristian Gálvez de esta novela tenemos hoy la suerte de contar con dos copresentadores. Por un lado está Almudena Payás, de la librería Taiga, y por otro lado Juan Roche, que es amigo personal de Cristian y nos ha contado que ha participado en la elaboración de la novela y ahora nos dará él más detalles. Así que yo, sin otro particular, Almudena, te cedo la palabra y el micrófono. Oye, sí, que si no, no se me escucha. Ya. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, vale. A ver, no me contestéis, es una pregunta así lanzada al aire, ¿vale? ¿Quién no conoce a Cristian Gálvez? ¿Vale? ¿Quién no conoce a Cristian Gálvez? Personaje mediático donde los haya, presentador, divulgador, actor. Bueno, algo has hecho. Muy malo. Fuiste mal, bueno, pero actor. Malo o bueno, actor. Y luego marido y padre, ¿vale? Hasta aquí. Pero hoy no estamos aquí por todo esto, ¿no? Ayer tuvimos una gran desconexión en España, ¿no? No me estoy yendo del tema. Tuvimos una gran desconexión. Desconectamos de móviles, de redes sociales, de televisión, de ordenadores, de todo ese mundo que nos rodea de imágenes y sonido, y fuimos capaces de conectar con la radio a pilas, con una linterna o con la lectura a la luz de una vela o una conversación. Vale, pues yo hoy os pido que hagamos algo parecido. Cerremos los ojos, si queréis no físicamente, pero vamos a intentar sentir como si los tuviéramos cerrados. Porque hoy tenemos aquí a Cristian Gálvez y vamos a escucharle, pero le vamos a escuchar como Cristian Gálvez, escritor, y lo que nos va a contar sobre su novela, Te he llamado por tu nombre. Así que le cedo la palabra. Claro, ¿cómo sigo? Ahora, pues... Mira, espera, por si acaso... Ayer estuve en Valencia por la mañana firmando la Feria del Libro. Y cuando terminé de firmar me pilló todo yo no sabía nada. Entonces, claro, tenía a mi mujer intentando localizarme a mí, sí, intentando localizarme porque estaba trabajando, estaba contándole. Yo, por si acaso, yo traía una vela.
traído una linterna, por si acaso. Bueno, Sí, mira. por lo que puedo pasar, ¿eh? Tengo traído por aquí una caja de cerillas. Bueno, yo iré sacando cositas, por si acaso. Dado que es un libro del siglo I, pues ya se trae una lucerna. Sí, también. Un chiquero aquí. Bueno, yo antes de... Yo creo que al final este libro trata sobre la verdad. ¿Cuál? Una. ¿No? Sí. Decía Pilato cuando entrevistaba a Jesús de Nazaret, cuides veritas, ¿qué es la verdad? ¿No? Decía, yo soy la verdad, yo soy el camino. Y en este caso creo que lo más honesto sería empezar con la verdad de todo esto, y es que me siento muy afortunado por tener tanta gente aquí en la mesa, pero es que ha habido un bendito, nunca mejor dicho, problema de coordinación entre no sé quién y no sé cuándo. Pero por un lado a mí me habían pedido tener un presentador porque no había presentadores, y por otro lado se había gestionado una presentadora maravillosa que está aquí a mi derecha, a la derecha del Cristian, que es Almudena. Entonces, para no Nada. quitar el mérito y el valor a los dos, pues he dicho, oye, pues nos juntamos todos en la mesa Hacemos y, un coloquio. Y hacemos estamos un 4, coloquio. nos faltan 8 y empezamos a repartir pan y vino. Entonces, bromas aparte, es lo que ha sucedido. Entonces, por un lado no quería no estar acompañado por Almudena, a quien no conozco, pero que Pero ha sido a primera vista decir, Sí. sí quiero. si quiero, Y luego yo también. Juan Tranche, que es uno de mis mejores amigos, es escritor, además de otras muchas cosas, especialista en la Roma antigua, tiene 2 novelas maravillosas como Spículos y Gladiadoras, y él me echó una mano en, es verdad que cuando se trata de la argumentación, ya le cedo la palabra a él porque yo pensaba hablar mucho más tarde, pero como trata de protocristianos, nacimiento del cristianismo, trata de judíos y trata de romanos, y romanos es lo único que no controlaba, cuando diseñé todo el peplum romano, que también está en la novela, bueno, pues él me supo indicar cuál era el camino correcto y no meter gazapos históricos impertinentes. Así que prefiero cederte yo a ti, Juan, hermano, frater. Bueno, no fue muy la difícil, palabra. porque Chris se documenta muchísimo. Hablaremos de todo eso, ¿no? A lo largo de este coloquio. Bueno, yo creo que, como muy bien ha dicho Almudena, todos conocemos la figura de Chris, ¿no? Esa figura, si me lo permites, ese personaje televisivo, pero yo me encantaría que ustedes se quedaran hoy con el Chris personal, con esa persona, ¿no? Es decir, porque al final, yo que le conozco y tengo la suerte de conocerle, creo que en esta novela, y ya nos metemos, si te parece, Chris, un poco en harina, yo creo que es tu novela, yo que me las he leído todas, creo que es tu novela más íntima, ¿no? Y he apuntado aquí por qué me parece tu novela más íntima. Yo creo que has narrado muy bien las emociones que vamos a encontrar a lo largo de la novela. Eres un tejedor de historias como nadie y, sobre todo, un constructor de personajes que nos hablan al oído desde las páginas, o al menos es la sensación que yo tengo leyéndome, para mí, como digo, tu novela más íntima, ¿no? Pero todos habíamos escuchado esa faceta también de Chris, experto en el Renacimiento, experto también en el personaje, aunque a ti no te gusta que lo diga, de Leonardo da Vinci, pero de repente, muchas veces siempre surge la pregunta de cómo surgen las historias, ¿no? Cómo a los autores algo que pasa por ahí se convierte en una novela. Y ahí es donde yo quería hacerte la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál fue ese clic detonante para que Christian escribiera una novela como Te he llamado por tu nombre? Buah, sí, claro, me llamas Chris y me preguntas cosas tan privadas. Perdón, yo le llamo Chris porque es como Christian Galvez. Es Chris, no, es Chris. Pero claro, es muy personal. Es verdad que hacía mucho tiempo que no publicaba. De hecho, la última publicación, Hannah, fue en marzo del 2020. Bueno, lanzamos la novela y a la semana se cerró el planeta, entonces tampoco la pude disfrutar mucho. Cierto. Y había perdido el interés por contar historias porque no tenía nada que contar, porque realmente Christian Galvez igual no lo mostraba en la tele, pero Chris estaba viviendo un proceso bastante complicado en todos los aspectos de su vida, sobre todo en el ámbito personal. En un momento de mi vida en el que perdí la fe absolutamente. La fe en Dios ya la había perdido en su momento. Y empecé a perder la fe en el trabajo, en mí mismo, en el amor, en todo, ¿no? Entonces, afortunadamente, después de todo aquello, conocí a otra persona que me volvió la fe en muchísimas cosas, entre ellas la fe en el amor, la fe en Dios también, y la más importante de todo, la fe en el Cristian que deseaba seguir contando historias, ¿no? Y sí que es verdad que después de mi experiencia con Leonardo, en la que tuve premios y cicatrices a partes iguales, y justo después de la pandemia, sí que tanto Christian Galvez como Chris maduraron un poco y perdieron el miedo a contar aquello que les apasionaba de verdad. Es verdad que cuando presentaban Pasapalabra, no me metí en ningún jardín, que no eran jardines, pero nadie sabía si creía o no creía, si votaba a la derecha o a la izquierda, o si era del Madrid o del Barça. Soy del Madrid. Pero es verdad que llegó un momento en el que después de la pandemia perdí el miedo a... Primero, perdí el miedo a buscar el propósito, porque sabía cuál era el propósito, pero no había podido conseguir en la vida, qué era lo que tenía que sacrificar para conseguir ese propósito, y una vez encontré el camino
en dirección al propósito, perdí ese miedo a contar las historias. ¿Por qué digo perder el miedo? Porque a mí, independientemente de que fui un hombre de fe, perdí la fe y luego volví a recuperarla, siempre me había apasionado la figura del Jesús de Nazaret histórico. Claro, si me habían aplaudido, pero también me habían dado palos por ser un muñeco de la tele que hablaba de Leonardo da Vinci, imagínate hablar de Jesús de Nazaret. Y me dio igual, porque era la historia que quería contar después de que mi mujer me llevara por primera vez a Tierra Santa, y ahí me voló la cabeza. Y cuando vine, dije, yo quiero escribir sobre Jesús de Nazaret. No con la valentía con la que había tenido con otras novelas de cojo a Leonardo y el Leonardo es el prota, cojo a Miguel Ángel y Miguel Ángel es el prota. Hombre, coger a Jesús de Nazaret está lleno de spoilers porque ya sabes el final. De hecho, creo que me acuerdo de aquella conversación que me llamaste y me dijiste, voy a escribir sobre Jesús. Digo, ¿cómo? Eso dijo el editor también. Digo, ¿perdona? Digo, sí, y me da igual, quiero escribir sobre esto. Sí. Entonces, por perder el miedo, y creo que es la historia más... Sí, más emocional. No sé si es el mejor libro, porque al final esa palabra... Bueno, yo voy a decir una frase que Jesús siempre me dice. Y es, tu mejor libro todavía está por escribir. Sí. Ojalá. Aún así, con todo, he de reconocerte que yo creo que es una novela, para mí hasta ahora, probablemente la más íntima, en la que creo que podemos ver un poco cómo es ese Cris íntimo, ¿no? Porque, perdona, y ahora te dejo. Pero bueno, porque aprovecho para hacerte una pregunta, ¿no? Hemos hablado del personaje de Jacob, que es el protagonista, le vamos a ver en 2 líneas temporales, con 9 años y luego 40 años después, y yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué hay de ese Jacob niño en Cristian Calvet? En el niño y el adulto. Efectivamente, en las dos, sí. Porque al final, Jacob no es Cristian. Afortunadamente he tenido la oportunidad en esta novela de crear la familia protagonista y el niño protagonista no son personajes históricos, son personajes ficticios, que no había hecho en otras novelas. Pero siempre, alguno de los personajes que aparecen en la novela siempre tiene algo del autor, sus filias y sus fobias, ¿no? Y en el caso de Jacob, que tiene algo de mí, sí tiene algo de mí, pero no es algo particular de Cris. Es algo particular de todos y cada uno de nosotros. Es un Jacob de niño, con la ausencia de vergüenza que le permite hacer preguntas para los adultos incómodas, pero que para un niño no, porque es simplemente curiosidad. Y para el adulto es esa ausencia de propósito, búsqueda de propósito, y creo que en algún momento todos nos hemos planteado si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo lo que nos gusta, si tenemos un propósito, y si lo tenemos o el deseo de ese propósito, si estamos haciendo lo pertinente para conseguirlo, ¿no? Y creo que el viaje del héroe, que se le suele llamar en la ficción de Jacob, creo que en algún momento nos ha representado o nos va a representar a cada uno de nosotros en esa búsqueda del propósito, que no tiene que estar inexorablemente linkado a la fe. No tiene por qué. Pero claro, ahí está, en mi caso, es la fe, la ausencia de fe y la recuperación de la fe. En el caso de Jacob ya veremos si Lucas lo consigue al final del libro o no lo consigue, ¿no? Pero es ese camino de, ¿pero yo qué quiero hacer en esta vida? En mi caso sí lo conseguí. El propósito de mi vida desde hace muchísimo tiempo era ser padre, y afortunadamente conseguí ese propósito. Y lo que más me gusta de este libro, que no sé si es el mejor, porque el mejor está por escribir, pero sí que este libro pasará a mi historia como el primer libro que dediqué a mi hijo. Ese era el propósito de mi vida. Eso es maravilloso, ¿eh? Y es insuperable. Venga, voy allí. Lo ha comentado antes. A mí me ha sorprendido bastante el papel de la mujer. O sea, tú aquí le das muchísima importancia a las mujeres. Sí que es cierto, por ejemplo, que en el momento de la crucifixión, allí teníamos a María Magdalena, a Miriam y a Juan, el único apóstol que estuvo allí. En el momento de la resurrección fueron 2 o 3 mujeres las que estuvieron allí. Y luego incluso se plantean algunas cosas respecto a la mujer. Si me permitís, es que puedo leer solo un... Sí, si no tienes spoilers. No tiene ningún spoiler, no. Es sobre el papel de la mujer. Es que a mí me ha tocado, o sea, quiero decir que ha sido algo que me ha sorprendido, ¿no? Entonces dice, habla Jacob, el Jacob adulto. Y dice, entender y reconocer el papel vital de las mujeres es esencial, Lucas. Las mujeres no solo fueron seguidoras pasivas, eran faros de luz y esperanza. Fueron testigos y mensajeras, anfitrionas y líderes. Jesús les otorgó un lugar de honor, demostrando así que en el reino de Dios todos somos iguales y cada uno tiene un papel único y fundamental para desempeñar. La fe y la comunidad de creyentes se cimentaron sobre la dedicación y el espíritu de hombres y mujeres por igual, y así debería seguir siendo. Entonces,
¿tú les has querido dar un papel más principal del que en realidad No. tuvieron? Porque, por ejemplo, no sé, el papel de Miriam, incluso hablas de que por qué no había mujeres apóstoles o por qué no podían ser apóstoles. Pero yo creo que le has dado mucho énfasis al papel de la mujer. Bueno, porque afortunadamente, a ver, es un libro, vamos a sentar las bases porque no tengo por qué dar por hecho de que toda la gente aquí sea creyente, ni sea cristiana, ni católica, ni cada uno es. Además, es un libro que el creyente o la creyente lo leerá de una manera y el no Sí. creyente lo leerá de otra. Es Sí, como totalmente. si alguien dice, oye, mira, yo no voy a ver Ben-Hur porque sale Jesús de Nazaret. Bueno, pues te estás perdiendo un pez, un romano. Sí. Sí que es verdad que el que lo lea desde el punto de vista de la fe y del conocimiento del Evangelio, pues verá cositas que estará enriquecido y por esto voy a esto. El principal mensaje que se trata de defender en esta novela, literalmente, es Sí, decir, hay sí. que defender un mensaje, es el Evangelio de Lucas. Sí. ¿Por qué Lucas y no otro de los? Bueno, pues es muy sencillo. ¿Por qué Lucas? Esa era otra pregunta Porque mía. es maravilloso. Porque, bueno, pero ¿Por espera. qué Lucas? Que tenemos Espera, 4. Lucas. A ver, sin que esto. Pero claro, es que Jesús de Nazaret aquí Sí. resucita a Lázaro, y va de esto. Sí. Tenemos 4 evangelios: ¿Mm? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. Entonces, el único que no es judío es Lucas. Sí. Y luego tenemos, pero así rápido para no aburrir, porque no es una charla sobre esto, pero para que lo entendáis, y por qué Lucas y por qué las mujeres. O sea, quiero decir que la parte en la que yo defiendo la importancia de la mujer en el ministerio de Jesús y en la difusión de su mensaje es una parte de no ficción. Es una parte que ya viene recogida no solo en el Evangelio de Lucas, sino también en toda la obra de Pablo de Tarso, en sus cartas. Dicho lo cual, si estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo es judío que habla para la comunidad judía. Es decir, que cada uno habla de lo mismo, aunque presenta un Cristo diferente. ¿Para qué? Para públicos diferentes. Entonces, Mateo está hablando para los judíos. Marcos está hablando para el cristianismo naciente en toda la cuenca del Mediterráneo, Antioquía, Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Juan, que es posterior, ya habla desde un punto de vista teológico más elevado para los cristianos que ya están firmemente asentados. Y luego está Lucas. Lucas, que no es judío. Lucas, que es griego, es gentil. Lucas, que, bueno, también tendríamos que tener en cuenta si, en este caso, si Mateo y Juan, los evangelistas, eran los apóstoles, que tampoco está nada claro. Pero Lucas no conoció a Jesús de Nazaret. Lucas era científico, era médico. Era médico. Y cree en Jesús de Nazaret por lo que le cuenta Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, que además Pablo de Tarso, antes de convertirse al cristianismo, era un perseguidor de cristianos a las órdenes de Sanedrín. Es decir, es un griego médico al que le cuentan algo con tanta fuerza y tanta verdad que se convierte al cristianismo, y no solo eso, sino que además se convierte en un cronista de los hechos. Es el único, bueno, es el evangelio más extenso, y además tenemos los hechos de los apóstoles, en el que el tío dice, no, voy a hacer una cronología ordenada de todo lo que ha pasado y voy a ir allí a investigar los hechos. Es decir, que tiene una casi formación, no solo científica, sino pseudoperiodística, para poner en valor todo lo que sucedió. Dicho lo cual, primero, tiene una versión mucho más holística, mucho más inclusiva, mucho más expansiva, y habla de la mujer. Ojo, sí que es verdad que, cuidado, por un lado tenemos a los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas narran la importancia de la mujer, pero se hace poca prensa. ¿A quién se aparece Jesús resucitado? ¿O a quién se aparecen los ángeles anunciando la resurrección? A las mujeres. A las mujeres. Y son las mujeres las que transmiten el mensaje a los apóstoles. Sí. Son los apóstoles los que no creen a las mujeres. Y son los apóstoles los que tienen que ir a ver para creer. Es decir, que todos son Tomás. Las mujeres no. Las mujeres no dudan y van allí. Y además Lucas además nos da muchísima información en exclusiva que no aparece en los otros evangelios, como por ejemplo la entrevista a María para la infancia de Jesús. De ahí el Magnificat, el canto de María cuando ve a Isabel embarazada de Juan el Bautista. Gracias a Lucas sabemos que Juana, una de las seguidoras, la esposa del administrador Cusa, el administrador de Herodes, sostenía desde el punto de vista financiero el ministerio de Jesús. Gracias a esa conexión sabemos cuál fue la entrevista de Herodes a Jesús después de la primera visita a Pilato. Entonces, tenemos ahí un compendio de decir, no, es que ya Lucas. Entonces, claro, si la novela va
de que Lucas, dentro de todo el protagonismo que tiene Jacob, Lucas está ahí en Jerusalén, dando testimonio de lo que sucedió y haciendo entrevistas, tiene que haber algo que diga, es que las mujeres son importantes. Sí, sí, totalmente. Por no hablar de lo que él había aprendido en los viajes de Pablo de Tarso. Priscila, Tecla, la primera protomártir cristiana, Santa Tecla, eran compañeras de viaje y líderes en las comunidades cristianas en Antioquía. Sí, porque hacían como apostolado. O sea, aunque no Sí. aparecen como si fueran apóstoles, de hecho, ellas Pero es que también Pablo tampoco daban. lo era. Claro. Es que Sí, Pablo sí, tampoco sí. lo era. Sí, Ni sí. Lucas. Claro, no lo eran. Sí, pues a mí Y sin me ha embargo, los sorprendido. cimientos, estamos hablando de... Y además, se enfrenta a la iglesia de Santiago, hermano de Jesús, en Jerusalén. Sí, Es decir, oye, que esto no va de... No es una fiesta privada. sí, sí. No es para nosotros, es para todos. ¿Sabes? De ahí el mensaje, el evangelio y la iglesia, el mensaje universal. Y son los que universalizan ese mensaje. Entonces, claro, si Lucas está ahí, lógicamente tenemos que hablar del rol de las mujeres. Por no hablar del rol de la mujer por excelencia. Es María. Qué María, sí. Es María. Luego podemos poner a la Magdala, podemos poner a... Pero es María. Entonces, ¿cómo no darle la importancia? Pero no es una parte de... Hombre, la parte de ficción puede ser que en un momento las mujeres se encaren Se a los apóstoles y les encaren, digan, sí. oye, ¿y nosotras qué? Claro, pero es que es una mentalidad de la época incoherente con, no, la mujer puede liderar, no. Pero sin embargo, en el mundo gentil era otro tipo de mentalidad. Y eso es lo que abre Pablo y lo que abre Lucas. Pues, bueno, después de esta chapa, quiero decir que es importante porque es Lucas. Lucas es el evangelio de los niños. Es el evangelio de las mujeres y es el evangelio de la misericordia. Misericordia. Por Sí. encima de todas las cosas. Alguien misericordioso no puede excluir a las mujeres. Me parece muy bien. Pero esa es mi visión de Lucas. No, sí, sí. Además has unido, os he dicho antes, hay dos cosas que a mí, uno es lo de las mujeres y por qué Lucas. Y yo había leído la misericordia, los niños, los pobres, tal, pero Pero fenomenal. porque me parece, o sea, siempre está el eterno debate entre la ciencia y la religión. Sí, sí. Y en Lucas convergen las dos. Mm, Convergen las dos. No niega como Pedro. No traiciona como Judas. No duda como Tomás. ujú. Se queda como Juan. Y está ahí. Sí. Un tío que viene de otro lado. De otro sitio totalmente Pero el distinto. poder del verbo de la palabra de Pablo, Mm. con su conversión, cuando se queda ciego de camino a Antioquía y se le aparece Jesús y tal, me parece brutal. Yo es que he aprendido mucho. Y con Te Lucas lo al final prometo. bueno, de hecho, Papa Francisco Sí. ha pedido ser enterrado en Santa María Bayore con el icono Salus, ¿vale? Atribuido a San Lucas. Mm, Que él predicaba, es verdad que nunca expresó literalmente la adopción por Lucas, pero todo el mensaje, independientemente de que nos pueda gustar menos, o otro sea más de Ratzinger, o lo que fuera, o Juan Pablo II, pero tenía esta cierta conexión. ¿Por qué? Porque Lucas es el evangelista de los pobres, es el evangelista de los corazones rotos. Y a mí me apasionaba. Lucas, que de repente un tío de fuera venga a contar la historia, que a veces pasa en la historia de España, que viene alguien de fuera para contarnos un poco mejor la guerra civil sin ciertas rencillas históricas. Más objetividad. ¿No? Sí, con cierta objetividad y desde el punto de vista Desde muy fuera. científico. Mm. Claro, pero es un griego viendo el rol de la mujer y poniendo el valor, el rol que ya existía. No solo da, él lo narra, él lo cuenta. Sí, sí. Él cuenta lo que ve. Lo que ve. Y a mí me parece brutal, me parece maravilloso. Y sobre todo es el evangelista que más episodios exclusivos dedicados a la mujer tiene. Bueno, Muy bien. Almudena, si te sirve de consuelo, la primera pregunta que tenía era el papel de la mujer en la novela de... ¿Sabes Porque cuál es es? verdad que a todos los que la hemos leído nos ha resultado curioso, ¿no? Y además, Sí. fíjate que además te lo he dicho en el coche cuando veníamos, que me llamó mucho a mí también la atención todo el tema de la mujer. Y por hilar un poco, creo que se ve muy claramente lo documentado que está, porque además durante todo el proceso de la escritura de la novela yo creo que Chris tiene que leerse como muchísimos libros, porque siempre digo lo mismo, Chris lo tiene que conocer, Chris tiene que entender algo, aunque sea para escribir un párrafo. Entonces, un poco al hilo de esto, de la documentación y de lo que hemos visto, ya has contestado mucho tirando hacia el lado de Lucas, pero sobre todo en toda la documentación que hay, porque yo creo que tenemos, corrígeme si me equivoco, como mucha información de lo que pudo o no pudo pasar. Incluso a lo mejor podemos tener la visión bastante distorsionada o tergiversada, ¿no? Entonces, ¿qué tuviste que desechar? Y bueno, de alguna manera, ¿cuáles fueron tus fuentes principales para poder escribir Te he llamado tu nombre? A ver, hace poco, en una presentación, alguien me hizo una pregunta, que creo que es la pregunta más complicada que me han hecho en la presentación de un libro o en la presentación de un programa, en una entrevista en general. Y me dijeron, o sea, la pregunta fue,
¿Tu libro está basado en hechos reales? Dios mío. Y sí. Claro. Quiero decir, son dos líneas temporales, el año 30 y el año 70, que ha quedado muy claro, ¿no? El año 30 es justo la pasión de Jesús de Nazaret y todo el revuelo, las dudas, los miedos que suceda hasta la resurrección y la ascensión, ¿no? Y el año 70 es la invasión por parte de las tropas de Tito por orden de Vespasiano para arrasar la revuelta. Claro, el año 70 sí, dentro de que yo meto mis personajes ficticios, o sea, yo meto mis microuniversos dentro del macrouniverso, meto mis mini historias dentro de la historia mayúsculas. La del año 30 depende de ti. Claro, porque yo soy creyente, entonces para mí sí, pero no sabe qué decirte. Ahora, basado en hechos reales, vale, si quitamos la parte teológica y me voy a las fuentes, ¿no? Lógicamente, la Biblia. Lógicamente hay que leer la Biblia, hay que releer la Biblia, porque al final, bueno, hay dos libros que hay que leer en la vida. Se crea, no se crea, te gusta la literatura, ¿no? Aquí, la Biblia y el Quijote. Y te he llamado por tu nombre. Bueno, ya sería comparar a Dios con un mostoleño. Pero claro, a medida que uno va evolucionando, va creciendo y va madurando, tiene una lectura o tiene otra. Tiene los evangelios. Pero yo necesito testimonios no cristianos por lo menos de la existencia del personaje histórico del que hablo y de los hechos que sucedieron. Y entonces aparece, es verdad que luego, no, está manipulado, bueno, habría que verlo, ¿no? Pero Flavio Josefo, Suetonio, o sea, hay una llamada Serapion, o sea, que hay una serie de autores no cristianos y que posiblemente estaban en contra de todo ese movimiento, que hablan de que los judíos crucificaron a su rey porque adoraba a un dios, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos la evidencia histórica de que vino alguien y aunque no convirtiera el agua en vino, que sería el primer superpoder que yo me pediría, y lo sabes, aunque no hiciera ningún tipo de milagros, dijo algo que a día de hoy todavía tiene valor y es pertinente y que cambió la mentalidad de muchas personas, aunque no resucitara. Entonces, creo que sí. A partir de ahí, bueno, yo creo que puedes encontrar muchísima literatura. Lo que hay que descartar es, bueno, María Magdalena estuvo liada con Jesús, tal, no sé qué. No lo sé, pero que tampoco me importa. O sea, no es porque no va por ahí. Es que al final No es una novela que vaya por ahí. Claro, es una novela en la que Jesús está y luego no está, pero permanece. Los que están son los otros, y a mí me interesan los que se quedan. Lo que quedan. Claro, lo que se quedan, cómo se quedan, Eso es. Y para qué se quedan. Entonces, a partir de ahí, bueno, de Roma, pues, el de Juan Tranche. No, bueno, pero sí que es cierto que de Roma hablábamos mucho porque a ti te interesaba contarlo y también había ciertas contradicciones con algunos personajes como Flavio Josefo, ¿no? Que además en el libro lo tratas, pues, como quizás a lo mejor... Un mercenario. Efectivamente, como Es un quizás a mercenario. lo mejor lo veían ellos mismos, ¿no? Como un mercenario. Claro, es que uno de los personajes históricos que aparece, que es muy importante porque además es un judío, es un soldado judío que además cae preso de los romanos y tiene ahí una especie de visión que le dice a Vespasiano que será emperador y al final se termina cumpliendo y le perdona la vida y se hace cronista, historiador romano, es decir, se hace apóstata de la religión judía, se pasa al politeísmo romano. Pero sus padres son judíos y todos le conocen como le conocen y como lo hicieron, como judío, ¿no? Entonces, nunca se sabrá a ciencia cierta si es verdad que la apostasía se llevó a cabo al 100%, porque podemos ver que cuando Tito, estos son las guerras judío-romanas, la obra de Flavio Josefo. Cuando entran los romanos, encuentran con que no hizo falta matar a los judíos porque ya se estaban matando entre ellos y las madres se comían a sus hijos y les pone a parir. Pero sin embargo, en el año 73-74, cuando cae cuando cae Maqueronte y luego el último bastión judío, cuando cae Masada, les pone como héroes nacionales que hoy a día de hoy en el ejército israelí resuena el Masada nunca más, ¿no? Les pone como héroes nacionales. Entonces, como navega dos aguas un poco intentando quedar bien con todo el mundo, pero es verdad que hay un texto en el que habla de Jesús de Nazaret. Entonces, lo que intento presentar son seres humanos. Es que al final hostia, me la juego. Es que es una novela de ese. Y yo entiendo que habría gente muy ferviente de su Dios, es decir, tanto los celotes como los sicarios, aunque fuese a través de la violencia, eran fieles creyentes de su Jehová y de las Sagradas Escrituras y de Moisés y de Abraham, etcétera, etcétera, y que podían morir por ello. E igual había otros que tenían crisis de fe y decían, igual esto no merece la pena, ¿no? Que al final lo representa a cada uno de nosotros. Entonces, a la hora de construir esto, se trata de leer, se trata de encontrar, se trata de buscar, pero sobre todo se trata de respetar el rigor histórico, respetar a uno como autor, es decir, oye, no se trata de parafrasear la Biblia, se trata de generar una historia que utilice esos argumentos que ya la gente conoce para crear una nueva historia.
Y sobre todo, y por encima de las cosas, respetar a los lectores, que son los dueños de la novela. Y decir, perfecto, porque estoy aprendiendo, me estoy entreteniendo. Bueno, ojalá. Ojalá aprenda, ojalá me entretenga y ojalá no me tomen por tonto cuando me están contando esto, ¿no? Entonces, claro, durante todo ese proceso se aprenden cosas muy chulas. Y a mí es lo que me gusta de ese proceso de investigación, el qué aprendo. Igual hay gente, no sé si hay gente aquí que ya ha leído la novela o que ha empezado o no, pero se va a encontrar con que el primer capítulo, que es la Pasión, que es el Vía Crucis, es el año 30. No es el año 33. Pero porque no pudo ser el año 33. Jesús de Nazaret nació en el -6 o en el -4, más que nada porque Herodes el Grande murió en esa época, y tuvo que, por cómo cae el Pesaj judío, tuvo que ser en el año 30 o en el año 36. Pero como Lucas nos cuenta que el ministerio fue a la edad de los 30 y tantos, no pudo nunca morir el 36, porque ya estaría en la cuarentena. Entonces, bueno, son ese tipo de pequeñas decisiones que tienes que tomar. Eso, Es verdad que luego los apéndices se explica. esa anécdota además la estuvimos hablando también. Esto viene de Dionisio de Siguo, que fue un obispo que quiso sorprender al Papa diciéndole, vamos a poner, en vez de entonces, los años se medían por el nacimiento de la ciudad de Roma. Entonces, que mucha gente muchas veces te lo habrá preguntado, ¿no? Y el por qué del año 1 de Cristo, ¿no? Y esto fue por este tipo, y hasta eso lo has tenido, y lo estuvimos hablando, que lo has tenido en cuenta en el libro, ¿no? Por tanto, esto demuestra un poco toda esa parte de la documentación. Sí que me gustaría, al hilo de lo que has dicho, me gustaría hacer invitarles sobre todo a que vean toda la novela, pero hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que fue el primer capítulo. No sé si era eso, Almaena, lo que más o menos tú también tenías como en tus preguntas. El primer capítulo que a mí me resultó muy, muy, muy impactante. Y voy a decir el por qué, porque yo creo que todos hemos leído, hemos visto en Semana Santa cientos de ocasiones lo que es el Vía Crucis, ¿no? Y sobre todo ese ascenso al Monte Gólgota, etcétera, etcétera, y que todavía, después de algo que es muy manido, tengas la capacidad de estremecernos. A mí eso me sorprendió. Y fíjate que lo he apuntado aquí porque tengo varios amigos con los que, después de leer la novela, pues hemos compartido una opinión. Y tengo una chica que me dijo, lloré con esa escena. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención porque es una de las escenas más conocidas, quizá, ¿no? Ese Vía Crucis de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue o cómo has hecho, cómo has sido capaz de algo tan, pues, que todos tenemos en la cabeza, de una manera o de otra, estremecernos? Sé que es una pregunta complicada, pero Sí. también era un poco por ver un poco esa parte de ese primer capítulo que a mí me resultó verdaderamente impactante. ¿Cómo se consigue llevar eso que uno tiene Bueno, no en sé, la no sé, cabeza? no sé si lo he conseguido, ¿no? Y agradezco Para el mí sí. comentario de tu amiga, pero yo es que recuerdo haber visto, o sea, yo tengo una tradición, incluso cuando perdí la fe, los momentos que hace, que es que en Semana Santa siempre veo Jesús de Nazaret, de Cefirelli, la larga, la de 6 horas. Soy de Masoca. Pero cuando vi... Yo Ben-Hur, Ben-Hur. Pero cuando vi La Pasión de Cristo en el cine, y además inspirado en las heridas de los estudios de la Sábana Santa y de Ana Caterina de Méric, de las visiones de Ana Caterina, yo salí, las 3 veces que fui al cine, salí llorando. Pero dije, claro, es que Jesús de Nazaret no es el prota. Es el motor de esta historia, pero no es el protagonista. El protagonista es un niño. ¿Cómo vería un niño, por un lado, cómo vería un niño que están pegando a su amigo? O sea, cómo un niño de 9 años, que tiene un amigo que es adulto, le ve cómo le está viendo. Con golpes, con sangre, con escupitajo. Bueno, lo que ya conocemos de la pasión, pero uno, desde el punto de vista de un niño, y dos, desde el punto de vista de su madre. Porque antes podía escribir cosas desde un lugar que, entre comillas, no me correspondía. Y cuando digo no me correspondía, yo he escribido sobre relaciones paterno-filiales. Matar a Leonardo da Vinci es una constante relación entre Leonardo y su madre y Leonardo y su padre. Mejor y peor. Pero yo no era padre, era hijo. Solo era hijo. En esta novela soy padre e hijo. Entonces, mirando a mi mujer, por mucho que llegara Dios y le dijera, este es el que va a ser, y aunque sepas cómo va a terminar todo, que una madre vea a su hijo de esa manera, no me importa el final, que ya lo conocemos, y que ellos conocían, o debían conocer, Jesús sobre todo. Todo lo que sucede en la vida de Jesús de Nazaret, incluido Judas, es necesario para la consecución del propósito. Pero su madre y un niño, y me basé en eso para intentar transmitir esas emociones, sobre todo porque encontré un gran problema en la escritura de esta novela que no había encontrado en otras. Y es que cuando vas a Florencia, tú ves Florencia, y si habéis estado en Florencia, veis la Florencia de los Medici, está ahí. En menor o menor medida, está ahí. Si vas a Roma, ves la Roma de algunos emperadores, ves la Roma papal y ves la Roma de los Borgia, ¿no? Está ahí.
o de Nerón. Pero si vas a Jerusalén, no está ahí. Es verdad que está Getsemaní, el Monte de los Olivos, es verdad que hay una vía por la que sube a la casa de Caifás cuando es arrestado, y es verdad que dentro de un convento, justo al principio del camino del Vía Crucis, si bajas a los subterráneos, puedes ver parte, pero parte estoy hablando de pocos metros del posible camino que hizo Jesús de Nazaret. Incluso hoy el Gólgota, pues ya no existe desde los años 70. Entonces, era imposible recrear la ciudad de Jerusalén como había recreado Florencia o Roma en otras novelas, ¿no? Entonces se me ocurrió recrearla con sonidos. Bueno, ¿a qué sonaba Jerusalén? ¿A qué olía Jerusalén? ¿Y qué emociones sentía Jerusalén? Entonces, ese fue el motivo de la novela. Pues sin duda lo has conseguido. Porque, Bueno, no sé, pero... pero... Bueno, yo antes he comentado así, he hecho he aprendido mucho con esta novela. Y yo que antes hablaba de tenemos que desconectar redes móviles para conectar, creo que es de las novelas en las que más conectada he estado al móvil, porque resulta que cada vez que aparecía un personaje histórico, iba al móvil, cogía Google y ponía Flavio Josefo, vale, Tito Flavio, todos, o sea, me los he hecho todos. Claro, cuando llegué a Jacob, dije yo, no, este no. Y digo, bueno, voy a meter a su padre. No, este tampoco. Y entonces ya dije, uy, ¿y qué pasa? Que luego llegas al final del libro y te encuentras lo que ha dicho Cristian, un apéndice. Y a mí me parece brutal. Entonces llegas al final y te encuentras con datos históricos, con todos los personajes, o sea, todo lo que yo buscaba en Google lo tenía allí. Pero tienes pasajes de los Evangelios de Lucas, o sea, tienes de todo. A mí me parece que es el cierre perfecto de la novela, porque de hecho yo me lo he leído todo. O sea, ese apéndice que tú dices, que son como 50 páginas, me las he leído una a una, y me ha enriquecido porque de verdad, o sea, a lo mejor es que, no sé, voy a quedar como muy ignorante, pero de verdad que es que... O sea, me ha hecho mucha ilusión porque he dicho, fíjate, pues yo esto no lo sabía, los celotes, yo qué sé, los sicarios, o el muro de las lamentaciones. O sea, el muro de las lamentaciones todos sabemos, pero ¿qué es ¿qué es el muro de las lamentaciones? Entonces, he descubierto muchas cosas y las he descubierto durante la novela, trasteando en Google y al final. ¿Debe ir al final? O sea, Sí. yo creo que debéis leerla Sí. y luego empaparos del final. Total, claro. Del final. No vayáis, ¿vale? Quiero decir, no hagáis Por como eso yo. está al final, Por claro. eso está al final. No vayáis a leeros los personajes, ¿vale? Sobre todo- Si no, perdóname, tampoco perdería sentido la novela. Claro. Si se hace así, Sí, o no la saborearías como la saboreas. A lo mejor, bueno, por ejemplo, él cuando habla de los 3 personajes ficticios, que es la familia que él ha creado, bueno, también resulta así ver quién es Miriam o en quién te has basado, ¿no? Para Miriam. Pero Jacob. eso te lo contesto ahora porque está muy guay. Porque el nombre de Miriam, Sí, que es como se decía, a quien conocemos nosotros como Virgen María o María de Magdala, no Sí. se llamaba María. María la transcripción de ahora. Se llama Miriam. Como Jesús de Nazaret, Joshua Bar Joseph o Joshua Ben Joseph. Depende si lo dices en arameo o lo dices en hebreo. en hebreo. Pero se llamaba Yeshua o Yehoshua. El nombre de María no existía, era Miriam. Miriam. Entonces, Lucas nos cuenta que fueron al sepulcro el domingo por la mañana, Sí. María, la de Magdala, Juana, la esposa de Cusa, y la otra María. ¿Y quién es la tercera María? Porque no aparece ningún otro. Dije, no, Esta es mía. esta es mía. ¿Por qué no la llamé María? Porque tenemos a María, la señora, a María de Magdala y a una tercera María. Digo, bueno, le llamo Miriam en hebreo, pero Miriam es María. Pues Es el nombre de María también. Te puedo decir que creo que es mi personaje. Miriam, Sí. O sea, no sé, ahora mismo así, si me tuviera que quedar con uno, creo que, no sé, como madre. No digo más. No digo más. No digo más. No, pero yo creo que los apéndices No digo más. es precisamente eso, o sea, hay algo que no le podemos quitar jamás a los lectores, jamás, nunca, y es la capacidad de crear en imágenes la historia que le estamos contando y que la hagan suya. Si van a los apéndices, en los apéndices yo ya te cuento muchas más cosas de cada Sí. personaje. En esta no tanto, pero por ejemplo en Hannah, que hice lo mismo, te cuento, cuando termina la historia que yo te quiero contar, del cónsul de Florencia,
la historia como tal, la historia que conocemos, la historia contemporánea, post Segunda Guerra Mundial, continúa. Y la vida o muerte de algunos de esos personajes continúa. Entonces, claro, yo en esa novela, Los apéndices, te cuento cómo murió cada uno de los personajes, que cuando termina la historia, ellos continuaron su trayectoria, ¿no? Claro. Y en este caso, leerlo es dibujarte a medias ciertos personajes que te tienes que dibujar tú. Incluso la figura del propio Jesús de Nazaret, que nosotros tenemos una iconografía desde el siglo IV, porque hasta el siglo IV Jesús de Nazaret era representado con el pelo corto, sin barba y con ovejas, como el buen pastor. A partir del siglo IV ya empiezan las imágenes del pantocrátor, de la barba, de pelo largo. Pero tú lees las cartas de Pablo de Tarso y Pablo de Tarso critica el pelo largo de los hombres. Ostras, me han cambiado a mi Jesús. No lo ha pasado. Pero lo importante es que cada uno lo haga suyo. Y Jacob tiene que ser cada uno. Y el propio Pablo Josefo, yo te puedo poner la descripción del judío típico del siglo I, pero aún así. ¿Y para qué? Sí, tiene que ser tuyo. Y Miriam tiene que ser la tuya. Sí. Tiene que ser la tuya. Entonces los apéndices están al final para decir, oye, si te has quedado con ganas de más, o quieres saber un poquito más, Sí. o te pica la curiosidad, mira, esto. Porque esto a mí me sirvió. No solo como Cristian Arquito, sino como Cris, me gustó. A mí esto me hizo mejor. No, Y sobre todo me hizo un poquito más feliz. Entonces lo comparto pues porque... O que la gente diga, ostras, ¿por qué el año 30? Bueno, pues la explicación del año 30 Sí. está ahí. Me la sé. Pero está ahí. Está ahí. Y Me la te sé. apetece te la lees y si no, no es necesario. Porque hay gente que No, pero... quiere leer solo ensayos, quiere leer solo ficción, o hay gente que intenta, sobre todo, ver, oye, ¿qué parte es verdad y qué parte es mentira? ¿No? Que eso es lo bonito bueno, esos son los milagros, ¿no? Que los milagros existen, lo que pasa es que tendríamos que cambiar cuál es la concepción de milagro, que el hecho de poder entretener ya es un milagro con un libro en esta época, y el hecho de que la gente pueda aprender un poquito y que sea un poquito más feliz, pues ya es otro milagro. Entonces, Sí. O sea, has hecho un milagro conmigo. bueno, claro. No. Creo Porque que, soy Jesucristo. creo que es una novela muy visual, ahora que lo dices. Quiero decir que hay veces o sea, yo leo mucho y hay veces que te cuesta Sí. imaginarte un personaje o que le das, pero es que no sé si será porque todos en Semana Santa o muchos en Semana Santa Tú vemos también lo leíste. Venus. Empezó a leer el Viernes No, Santo. bueno, es que empecé a leerlo el Claro. Viernes Santo. Y empieza Entonces, claro, Jesús empecé, Santo, o sea, claro. empecé perfecta. Y de hecho le mandé una foto a Alberto y le dije, Alberto, mira que estoy leyendo. Y me dijo, hombre, mejor día que este, ninguno. Pero es muy visual. Sí. A mí me ha parecido una novela que se lee muy cómodo, que es muy visual y que yo, que no soy de novela histórica, y te lo he dicho al entrar, yo no leo novela histórica, quienes me conocen aquí lo Así saben. se ha presentado, ¿eh? Sí, Ha hecho, sujétame el cubata. Mira, yo no. cubata no, te diría un vermú, pero no cubata. Y yo me la he leído en 8 días, son 500 páginas, y me la he leído cogiéndola con ganas, ¿eh? Cogiéndola con ganas. Yo creo que esa parte visual que dices lo vemos, por ejemplo, en el primer capítulo, ¿verdad? Y quizás Sí, porque sí. Chris hace una cosa que normalmente, si nos fijamos, muchas veces no se hace en las novelas, que es qué veo, qué oigo y a qué huele. Muchas veces, no sé si os ha Sí. pasado que leéis novelas que el efecto sensorial se consigue a veces, también porque yo quiero pensar, imaginémonos el siglo I, cómo tenía que oler. Como tenía que hablar, O sea, sí. y creo que eso también te transporta, ¿verdad? Muchas veces un olor nos puede llevar. Por eso yo creo que es tan visual, porque nos lleva un poquito con todos los Sí, sí, sentidos a porque poder sí que es estar verdad que o habla pensar mucho que de los estamos olores, siendo sí. testigos de ese que fue la sensación que yo Ajá. tuve. Dije, jolín, me voy a duchar porque es que parece que he estado viendo a este hombre cómo lo llevan por este Vía Crucis, ¿no? Entonces, Pues eso a mí es lo que me marcó interesante cuando estuve. Estuve justo antes de que estallara la guerra, en mayo del 23. Y no sé si alguno de ustedes ha estado en Jerusalén, ha tenido la oportunidad de... ¿Alguien ha estado? No. ¿Nadie? Allí. Allí. ¿Usted ha estado? Sí. ¿Y ha estado en Florencia? Vale. Florencia es preciosa. Sí, y Móstoles. No, Móstoles no. Móstoles no. Pero Jerusalén no es bonito. Es decir, no es el síndrome de Stendhal. Pero es otra cosa. Es otra cosa. O sea, vas a Florencia y dices, joder. Pero otra cosa no es otra cosa. No esperes ver, dices, qué belleza. Dividido en 4 barrios. Pero sin embargo, a mí lo que me olía Jerusalén, no sé cuándo estuvo usted, pero cuando estuve yo, olía lo que tenía que oler. Aceite, a la prensa de olivas en Getsemaní y a pan recién horneado. Y entonces era como, es que es aceite y pan. Luego entramos en la guerra, a cuerpo quemado, a sudor, a sangre, etcétera, 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 ¿no? Lo que huelen todas las guerras. Pero esos 2 olores en particular, ¿no? Y a vino también, y a buena prensada en este caso. Y como
a mí me olía Jerusalén eso, digo, ¿y por qué no va a oler a eso? Seguramente. Si tendría que oler a eso. Y a muchas otras, a caca de animal, pero me parece un poco romántico. A camello, por ahí. Sí. Pero, yo os diría como es la hora que es, ¿qué os parece Sí. si hacéis una última pregunta? Y abro el turno por si alguien quiere preguntar, Sí, porque me encanta que claro, también la sí, gente sí. Pregunta tú, pregunta por lo que quiera, ¿eh? Yo me guardo la última. Te dejo a ti primero. Si quieres, si no... No, La no, última que es lo más interesante. La última ya lo veremos. no. Venga, nada, si lo mío no es casi ni pregunta. Sí. Me ha resultado curioso la cantidad de agradecimientos. Creo que no he leído un libro en el que al final haya tal cantidad de agradecimientos. Yo creo que son 3 páginas de personas a las que agradeces, ¿no? Entonces me llamó la atención porque no es, y me he leído uno tras otro y me ha encantado leerlo. O sea, cómo agradeces a cada, o sea, no es un agradecimiento a mí, no sé qué, no, a cada uno, por qué, tal, no sé qué, no sé cuántos, y, y quizá porque yo, aunque yo ya no estoy con Taiga, quiero decir, yo trabajé 5 años en Taiga, pero sigo unida, debo ser que no he separado mi cordón umbilical, pero me ha hecho mucha ilusión que a los libreros es uno, dos, yo creo que es tu tercer agradecimiento y dices a los libreros que nos ubicáis, nos recomendáis y alargáis la vida de nuestros libros como si fueran vuestros. Entonces yo lo que te deseo y lo que le deseo a tu novela es larga vida a Te he llamado por tu nombre. Muchas gracias. Bonito. Muchas gracias. Pero es que hay algo que no se tiene que olvidar. Es decir, los que estáis aquí venís a ver a Cristian Galvez, no sé a cuál de ellos, ¿no? Hoy al Lo digo, no sé cuál de escritor. ellos, al escritor, al de la tele, al... Pero os lo digo, nunca os olvidéis que la figura, el personaje barra persona que estáis viendo aquí está construido bajo 2 pilares fundamentales. Mi trabajo, y cuando digo mi trabajo es mi trabajo, mi esfuerzo, mi sacrificio, mi perseverancia y mi pasión, y el trabajo de otros que no se ven. El mismo trabajo, la misma pasión, la misma perseverancia, el mismo sacrificio, lo mismo. Y son personas que no se ven. Cuando trabajo en la tele no veis el 95% de lo que sucede detrás que hacen que alguien como yo brille. Aunque en algunos momentos sea brillante y en otros momentos no lo sea, la mayoría de ellos. Y en el caso de los libros pasa lo mismo. O sea, para que mi libro sea, porque mi libro no es perfecto, pero a mis 44 años es todo lo perfecto que yo puedo escribir, no gracias a todo lo que he aprendido durante esos 44 años, sino a todas las veces que he aprendido a tener la humildad suficiente para reconocer aquello que no sé, aquello por lo que quiero escribir y pedir y sobre todo agradecer a las personas, como Juan, a quien tengo aquí a mi lado, que me pueden enseñar y hacer a ese libro, no solo ese libro, sino también el autor, alguien mejor. ¿Y por qué no? Claro, quien quiera leerlas, que no las lean. Pero es verdad que la parte de los anuncios está dedicada precisamente a ti. Y esta para ti y esta para ti. Y te lo agradezco mucho por ponerlo en valor, pero que es una cosa muy íntima, muy Sí. privada, pero que quiero que esté ahí presente porque es fruto del trabajo, del tiempo, de la creación de muchas personas para que un libro venda poco, venda mucho, pero que con que toque un corazoncito, yo creo que el premio ya está más que no sé si merecido, pero más que ganado. Sí, sí. Los agradecidos creo que son súper pertinentes, sí. Pues nada, Juan, te Yo cedo la tenía última. una pregunta sobre los agradecimientos, ¿no? No, yo quería preguntarte, yo creo que siempre es un poco la forma en la que se suele enterrar, ¿no? Y es, bueno, ¿cuál es el próximo proyecto o en qué? Esta muchas veces los editores ya sabes que no les gusta, yo sé que a tuyo sí, no le importa. ¿Cuál es el próximo proyecto de Cristian Galvez, ¿no? ¿En qué está trabajando, en qué está pensando Cristian Galvez? A nivel literario, me quedo en la época. Me queda tú, Te va. afortunadamente. Sí, sí, sí. No es porque el resto lo bordas, pero es que es una época que se te ha dado. Pero es que Sí. es que ya esto es una cuestión de fe, no, es que es otra cosa. Es que Puedes adelantar. al de ser una obsesión y una pasión, el renacimiento literario, y esto tiene que ver con otra cosa. Y os lo adelanto ya. No voy a adelantar título ni tal, ni portada, pero ya está en ello, ya estamos en ello. Pero trata. No debería contarlo, pero lo voy a contar, me da igual. Trata de la mayor dualidad de la historia de la humanidad. De la mujer más amada de la historia frente al hombre más odiado de la historia y cómo los dos tienen que entregar aquello que más aman. Es decir, la parte del año 30 que está en esta novela, vista desde el punto de vista de una madre y de un amigo que no sabemos si traiciona, pero sí entrega al hijo al hombre.
ahí se va a quedar. Ah, bueno. Ya. Que te gustará porque hay mucha mujer. Hay mucha mujer. Mucha mujer. Bueno, no sé si alguien del público Sí, quiere a ver. pasar el turno, ¿se os parece bien? ¿Hay alguien que quiera comentar, que quiera hacer alguna La primera siempre pregunta? es la más chunga. Luego igual la gente se suelta, pero... La primera siempre sí, romper el Venga, hielo. animaros. Ah, Paula, gracias por hacerme esa pregunta. Mira, te iba... Allá al fondo. De fondo hay dos preguntas. De movimiento, por parte de Cristian, pero me gustaría saber un poco qué es lo que, quizás personal, pero dentro de usted, qué es lo que se ha movido a nivel histórico de su vida, no, de su vida personal, su vida espiritual, para decir, esta fuera de la fe, ahora estoy dentro, y además, imagino que en este libro, que todavía no he leído, doy un poquito de testimonio o muestro lo que a mí me llama de la fe, lo que más me llama la atención de la figura de Jesucristo, no sé. ¿Qué es lo que ha pasado en su vida? ¿Qué testimonio puedes darnos sobre este tema? El amor. Eso es el resumen. El amor. En el momento en el que... A ver, afortunadamente mi vida es pública para muchas cosas y desafortunadamente es pública para otras. Entonces, yo tenía una relación, terminó por falta de amor y por falta de un camino en común. Y ahí me di cuenta de los tantos... Además, yo venía de además perder pasapalabra también. O sea, yo venía de perder pasapalabra, de perder a familiares. Mi padre estuvo a punto de morir en la pandemia también. Mi padre era jefe de ambulancias de la Comunidad de Madrid, de SAMUR. Estuvo a punto de morir, murió mi tía. Tuve varias pérdidas en la pandemia. Venía a perder pasapalabra por algo que debería estar en el récord de los Guinness, pero es menos mal que no está. Porque creo que es el único presentador del planeta al que le quitan un programa por decisión judicial, ¿no? Que para mí en ese momento lo era todo. Perdí el trabajo de mi vida, por decirlo de alguna manera. Aunque igual el trabajo de mi vida está por llegar, no lo sé, ¿no? Pero en aquel momento lo viví así. El Cristian Calvet del 2019 lo vivió así. Perdí familia y luego perdí el amor. Sin más culpable ni menos culpable. Simplemente se acabó y yo quiero ser padre. Y siempre digo lo mismo. En aquel momento todavía no había recuperado la fe, pero o he sido muy bueno en la vida y Dios me ha premiado con lo que tengo ahora, o Dios es muy misericordioso y me ha perdonado todo lo mal que hice para darme la vida que tengo ahora, ¿no? Dentro del camino también de arrepentimiento y de pedir perdones y este tipo de cosas. Pero fue el amor. En el momento más oscuro, mi hijo se llama Luca, no por Lucas, el evangelista. Mi hijo se llama Luca porque el lema que tenemos en la familia es luz y camino. Cuando yo sentía que todo estaba oscuro, la mujer que conocí me otorgó la luz y ella no tenía un camino claro y lo encontró conmigo, según ella. Yo no sé si todavía es verdad. De luz y camino viene Luca. Gracias al amor, que si tuviera que resumir en una sola palabra el ministerio de Jesús de Nazaret, es amor. Porque dentro del amor entra el perdón, entra el arrepentimiento, entra todo, entra incluso la misericordia de Lucas. Volví a recuperar la fe más importante de todas, que es la fe en uno mismo. Sin fe en uno mismo no. Si no te quieres un poquito, no puedes querer. Tienes que aceptarte con tus luces y tus sombras y aprender de ellas. Y fue el amor de mi mujer. Y luego lo demás, como viene en las escrituras, se dio por añadidura. Pero fue el amor. Con el amor recuperé la fe absolutamente en todo. Absolutamente en todo. Ese es el resumen. Pero, a ver, me han llegado a preguntar. Bueno, en las presentaciones me preguntan cosas raras. No digo que esta sea una pregunta rara, pero me preguntan cosas raras. De hecho, en la presentación en Madrid me preguntaron, ¿pretendes evangelizar con este libro? Y digo, no, 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 no soy una voz que llaman autorizada, no, no, no. Hablo, es una novela sobre Jesús de Nazaret. Ya está. Ahora, que tú tienes dudas y que encuentras algo que te... ¡Pum! Pues me parece maravilloso. Yo lo encontré gracias al amor. A mí no es una cuestión espiritual que Dios me llamara por mi nombre. Me llamó por mi nombre mi mujer, que es un ángel. O sea, que tiene que ver un poco con el tema también. Pero es el amor. Es bastante más terrenal. Y a partir de ahí... a partir de ahí, a través del amor, pedir perdón, perdonar y perdonarme a mí mismo. Y desde ese momento dormí en paz.
los miedos se fueron y publiqué esto. Menuda chapa, esto es un cuento, es una novela histórica, o sea, no es un libro de autoayuda ni cosas de estas, ¿no? Que lo respeto muchísimo, pero es que la palabra es el amor. No hay más, ni menos. ¿Alguna pregunta más? Llevo leyendo toda la vida el Evangelio y me da igual que sean ficticios algunos. El caso es que me ha ayudado a comprender a los personajes. Entonces, ha llenado huecos y silencios que quizás están para esto en el Evangelio, para que cada uno nos imaginemos a Lucas y creemos, pero a mí me ha ayudado. Entonces, hablas también del propósito en tu novela, que me ha gustado mucho, porque, bueno, pues yo hablaba de vocación como cristiano, pero es otra manera de decirlo, ¿no? Que todos tenemos un propósito. Muchos de los personajes se encuentran en el libro, o sea, en la historia que cuentas, y uno de los que me ha llamado muchísimo la atención es el de Judas. Y cómo cada uno encontramos un propósito también en nuestras miserias. Pero esto me ha encantado. Tengo otra cosa que agradecerte. Y luego ya por último, te digo una frase que yo apunté, que ahora mismo no sé qué personaje la dice, ¿Vale? pero creo que con esto, aparte de ser padre, creo que has encontrado otro propósito. Y dice uno de los personajes, no temas compartir la verdad y la esperanza que habitan en tu corazón, pues tu misión es ser un reflejo del amor divino en todo lo que hagas. Y creo que eso lo consigues también. Bueno, gracias. Transmitir mucha verdad, por lo menos para los que tenemos fe. Yo te agradezco. Bueno, muchas gracias. Perdona un momento. Ha sido muy Te felicito por la aportación Sí. que has hecho, porque es maravillosa, de verdad. Sí, Me ha encantado lo que has dicho. Sí. He visto la tierra de Jerusalén sin estar en ella. Ah, sí. ¿No ves? ¿Ves? Yo no he visto caras. He visto la tierra, he pisado Jerusalén contigo. Eso es una frase, ¿eh? O sea, he pisado Jerusalén contigo. A ver, La voy a escribir. escucha, a ver qué dices ahora. A ver qué dices ahora, sí. Claro, estoy por poner una faja. O sea, pisarás Jerusalén conmigo. No, yo te agradezco también tus palabras. Es que no te puedo decir nada. Es que es mucho más de lo que esperaba encontrarme, porque no. Es que más allá de perder el miedo a poder contar lo que pienso, lo que siento, lo que creo y lo que defiendo, ya me parecía suficiente. Luego ya la gente. Es verdad que me he encontrado ciertas piedras en el camino, ¿no? Porque la gente decía, es que va a ser muy religioso y tal. Digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Y me estoy encontrando muchas sorpresas con respecto a los lectores, ¿sabes? Que es curioso que, ahora que me estoy acordando, por salir, porque no me atrevo a mirarle a la cara, porque me ha dicho algo tan bonito que no Sí. Es difícil dejarle sin palabras. Claro, encima a mí. Qué gracioso que yo me quedo más con las cosas de sí, yo me fustigo también, ¿sabes? Yo sería capaz de hacer el Via Crucis y le llamaré la pasión de Cristian, ¿no? Pero siempre nos quedamos, y tú, Juan, como todo, bueno, Juan, yo le llamo Tranchetín, pero bueno, es Pículus. Es verdad que te dicen cosas tan bonitas, ¿verdad? Sí. Y luego te dicen una cosa fea y ya te quedas jodido. Sí, pero sí que es cierto que yo como amigo, si me permites también un poco, sí que te puedo dar fe de que él hace que todos los que estemos al lado, siempre cuando tengamos una pasión, la llevemos hasta las máximas consecuencias. Y eso también es un ejemplo como amigo que le vemos, que Cris cuando se mete en algo, como puede ser, te he llamado su nombre con la historia de Cristo y mañana será otra cosa, o sea, es un ejemplo muy claro de cómo es él, de alguna manera dar todo para esa causa o para ese propósito. Y yo te conozco y siempre lo he dicho, yo soy escritor gracias a que él me animaba a contar estas historias, así que es que además es que me parece una aportación fantástica y es muy raro dejarle sin palabras, ¿eh? O sea, Así.
Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, que después de semejante intervención ya es complicado, ¿eh? Las preguntas son oportunas. Venga. Os voy a contar una cosa antes, Venga. porque si no, como es un pelín tarde y la gente tiene vida también, Y tienes que firmar. a cada uno de vosotros que venga para... Es aquí, ¿no? ¿Entiendes? Sí, Bueno, no sé, No, aquí. esto es aquí. una mesa. Ah, bueno, sí. Vale. Yo... A cada uno de vosotros que venga para la firma, es que si os lo cuento a cada uno de vosotros, os voy a ralentizar muchísimo. Y entonces prefiero contar, nunca lo he hecho así, pero hoy lo hago y así os lo explico. Bueno, ahora lo encontré en alguna cajita, pero para los que... Aquí está. Tú seguro que sabes lo que es. A cada uno de vosotros os voy a entregar una cosa. Una moneda, una réplica de una moneda, ¿vale? Bueno, esa tiene vida ¡Ay, qué propia. ilusión me hace! Le ha caído una. Mira, al final es como el final de la novela, ¿eh? Sí, ya lo buscamos. Ay, Una ay, novela que es la réplica de la única moneda que aparece en la Biblia que se puede identificar. La única. Aparecen muchas monedas en la Biblia. En el Nuevo Testamento. Judas sabemos que fueron 30. Sabemos que eran de plata, pero no sabemos qué moneda era. No sabemos si eran leptones, no sabemos si eran dracmas. No aparece en la Biblia las 30 monedas de Judas. ¿Qué moneda era? Sabemos lo que cobró, pero no qué moneda era. Sin embargo, esta moneda, que por cierto, oh vaya casualidad, aparece en el Evangelio de Lucas. La dádiva de la viuda. Que es un episodio... ¿La conoce? Es un episodio en el que Jesús está en el templo con los apóstoles y vienen pues, las gentes con muchos dineros y echan grandes cantidades de monedas para que suenen y para que aparezca todo esto rimbombante. Y aparece una viuda y entrega 2 pequeñas monedas, 2 blancas, 2 leptones. La moneda de menor valor acuñada en el siglo I antes de Cristo. Y entonces ella, la viuda, suelta 2 monedas. Es como hoy en día un centimito, nada, 2 moneditas, ¿no? Entonces Jesús le dice a los apóstoles que mientras los demás daban de su abundancia, de lo que les sobraba, la viuda echa todo lo que tenía para su sustento. Y habla de la entrega, de la de la viuda. Os invito a leerla porque es maravilloso. Y entonces esta es la réplica de esa moneda, insisto, la única moneda, este leptón, esta blanca, que aparece, que se puede identificar en el Nuevo Testamento. ¿El por qué os lo ha regalado a cada uno de vosotros? Tú lo sabes. Lo encontraréis al final de la novela. yo también lo sé, ¿eh? Yo también lo sé. Ahí está para mí. Gracias. Uf. Pues nada, un aplauso.